Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, escribí un libro y no les voy a contar del libro porque es de lo que voy a hablar hoy. ¿Ya? Y este libro lo hice durante 20 años de investigación y se llama La Revolución de las Ideas. Y de eso quisiera hablarles hoy. Señor, pedimos tu gracia, pedimos que tú te manifiestes con tu revelación. Dile al Señor, Señor, háblame hoy, háblame. Abro el corazón a ti, abro mis oídos a ti. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor estaba acá, dijo así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo que el reino de los cielos se estableció, pero dijo que se acercó. E históricamente así ocurrió. Y cuando Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro, dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Qué es que venga el reino? Hágase tu voluntad, como en el cielo, se haga acá en la tierra. En otras palabras, que la ley de Dios, los principios de Dios que están en el cielo, se hagan acá. Y Él comenzó a producir un cambio de pensamiento, un cambio de instituciones, de leyes, de una cantidad de cosas que fueron conformando este hemisferio occidental y cristiano. Y entonces, hoy quiero hablarles de que no estamos para levantar una iglesia, ni estamos para levantar una base misionera, ni estamos para levantar un colegio. Estamos para transformar Colombia para Jesús. Estamos para transformar naciones para Cristo. Estamos para transformar un continente para Él. Pero para que esto suceda, quiero desafiar algunos paradigmas que son frecuentes entre nosotros, el pueblo cristiano, y que creo que debemos repensarlos. Uno de ellos es el concepto de evangelización. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, generalmente lo definimos como compartir el evangelio con personas, y estos se pueden entregar a Cristo o no, pero los hemos evangelizado. ¿Es correcto? Muy bien, es correcto, el concepto es correcto, porque es lo que Jesús hizo. Lo hizo con una cantidad de gente, con Nicodemo, con la mujer samaritana, con las grandes multitudes. Pero hoy quisiera que agregáramos un nuevo concepto de evangelización sin dejar el otro. Es decir, tendremos que manejarnos con un carro con 2 caballos. Y es que no solamente hay que evangelizar personas, pero hay que evangelizar las ideas. El próximo campo misionero que tendremos que enfrentar es el mundo de las ideas. Hoy se habla de ideologías. ¿Qué son ideologías? Ideas. Ideas rectoras que, digamos, gobiernan sobre otras ideas, supeditadas a esa primera idea. Y a eso le llamamos un tipo de cosmovisión o líneas de pensamiento. ¿Por qué hay que evangelizar las ideas? Vamos a poner que tenemos 2 profesores. Uno es cristiano y el otro es ateo. Los 2 son profesores de historia. Los 2 enseñan historia, pero uno ama a Dios y el otro ni cree en Dios. Pero cuando ellos enseñan historia, la enseñan de la misma manera. Seleccionan los mismos hechos, los interpretan igual y los enseñan de la misma manera. La pregunta es: ¿por qué el profesor de historia cristiano enseña la historia igual que el profesor ateo? La mayoría de las personas dirá: bueno, porque la historia es la misma. Pero la verdad es que la historia no es la misma, porque los historiadores seleccionan los hechos de acuerdo a lo que es su línea de pensamiento. Por ejemplo, si el historiador es ateo, ¿por qué va a incluir a Dios en la historia? No tiene ningún sentido. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿por qué el profesor de historia cristiano enseña la historia igual que el ateo? ¿Sabe por qué?
Porque los dos estudiaron en la misma universidad. Porque los dos estudiaron en el mismo tipo de universidad. ¿Y la universidad qué línea de pensamiento tiene? ¿Cristiana? No, humanista atea. Y por lo tanto ese profesor de historia fue entrenado por otros profesores con una cosmovisión humanista atea y él repite lo que le enseñaron. Así que él es un cristiano fiel en la iglesia, pero cuando enseña historia es un humanista ateo y lo peor es que no lo sabe. Porque inconscientemente fue absorbiendo eso y eso es lo que transmite. Por eso hay que evangelizar las ideas. Cada profesión, yo soy abogado de profesión. Cuando estudiaba allí nunca me enseñaron la importancia que tuvo la ley y la herencia cristiana que tenemos de las constituciones y las leyes. Jamás me enseñaron eso. Vamos a poner un caso muy concreto, que es conocido por todos, el descubrimiento de América. ¿Está bien? Todos saben del descubrimiento, saben que Colón descubrió América, pero saben que Colón no fue a América, ¿fue a dónde? A las Indias. ¿Y qué le dijeron cuando usted estudiaba en el colegio? ¿Cuál fue la razón que Colón fue a las Indias? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir? Por el comercio, exactamente. Es decir, era el comercio de las especias. India producía esto, España las quería, pero ahora había un problema. Entre medio estaba el Imperio Otomano, turco-otomano, y estaba en guerra, por lo tanto, ir de España a India había que pasar por ahí, era un problema, entonces había que buscar una nueva ruta. Ya se sabía que la tierra era redonda y entonces se podía ir por el otro lado. Bueno, ¿es verdad esto? Es verdad. ¿Es toda la verdad? Voy a citar los escritos de Cristóbal Colón. Esto los estudié del libro que él escribió, Profecías, lo escribió entre el tercer y cuarto viaje. Las cartas al ama, que son las cartas a la reina Isabel. El diario de Colón, que está en Breve Historia de Indias, y las cartas a su hijo Diego. Esto es lo que él dice. Esto lo dice Colón. No es que lo dice otro. Dice así, no fue la matemática, no fue la sabiduría, ni fue la matemática, ni la cartografía la que me llevó en este viaje. Es verdad, no fue eso porque el pobre estaba muy perdido, porque creyó que las Indias estaban en el Caribe, imagínense. No estaba muy encontrado en toda la parte cartográfica. No fue nada de esto, sino la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual yo te hice mensajero y él me mostró en cuál parte. Eso es lo que Colón dice. Me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Dígame una cosita, cuando alguien lleva el evangelio a otra nación, ¿cómo se le llama? ¿Evangelista o misionero? Es decir, que a usted en el colegio le enseñaron que Colón tenía un llamamiento misionero. ¿Le enseñaron eso, no? No. Porque una cosmovisión humanista atea silencia todo lo que tiene que ver con Dios. 23 de septiembre, diario de Colón. Las naves se quedan sin viento. Y Colón, la tripulación estaba con mucho nervio porque sin velas, sin viento no se podían mover las velas, no podían entrar para atrás ni para adelante. Estaban con mucho miedo, lo amenazaban a Colón y Colón se pone a orar. Esto está en su diario. ¿Le dijeron que él oraba? Y no solamente eso, sino que Dios le empieza a hablar y le dice, oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que saqué a David de ser pastor de ovejas para ser ahora rey? Hombre de poca fe. Y Colón le contesta, yo así amortecido y en llanto me arrepentí de mi incredulidad. ¿Le enseñaron que Colón le hablaba a Dios, que Dios le hablaba a Colón? A mí tampoco me enseñaron nada de esto. ¿Se da cuenta por qué hay que evangelizar las ideas? Porque puede ser que muchos de nosotros, siendo profesionales, hemos sido influidos, adoctrinados y contaminados con una cosmovisión humanista atea. Y lo peor es que no lo sabemos. Entonces el asunto es que esto de evangelizar las ideas
lo aprendí de un personaje histórico muy importante. Tal se llamaba Jesús de Nazaret. Vamos a ver cómo él evangelizó las ideas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, conjunción adversativa, yo te digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quién? Al enemigo. Debemos haber escuchado mal, quiso decir al amigo, al prójimo, no, al enemigo. ¿Entiende? Está produciendo un cambio de mentalidad. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? Y cada vez que sanaba los sábados tenía problemas con los fariseos, con los escribas. Yo me pregunto, ¿por qué no sanaba los miércoles? Se hubiera evitado un montón de problemas. Él sanaba, ¿por qué sanaba el sábado? Estaba desafiando el pensamiento establecido. Y cuando le dijeron, ¿por qué sanas el sábado? Le dijo, porque si a ustedes se les cae un animal en un pozo el día sábado, no esperan al otro día, van y lo sacan. Yo también sano el día de reposo. Hay otra cosa, comía con los pecadores y publicanos. No, si este es el Hijo de Dios, tiene que comer con los justos. Los justos comen con los justos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús tenía tanta identidad que podía andar con cualquiera. Y les dijo, ¿sabe por qué yo como con ellos? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Otra cosa, cuando oren, no hagan grandes repeticiones. Y no esperen ser vistos de los hombres, porque vuestro Padre que está en los cielos, que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Y cómo van a saber que soy espiritual? No importa, deja que el Señor te exalte. Cuando ayunen, no muestren a todos que ayunen. Y cuando des limosna, porque la costumbre era mandar un trompetero adelante para avisar a todos que iba a dar limosna, que una mano no sepa lo que hace la otra. ¿Qué? ¿Y cómo van a saber que soy dadivoso y generoso? Vuestro Padre que está en los cielos, ve en los secretos. Otra cosa, cuando lo que coman, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Es decir, esto de lavarse las manos para ser más santos, no, es el corazón donde salen los celos, la envidia. ¿Qué está diciendo? También los niños que ustedes dicen que molestan, no los estorben y dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tomó a un niño y lo colocó allí y dijo, Pedro y Juan, el que no fuere como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Yo imagino a Pedro y Juan diciendo, ¿cómo es? Y lo que hizo Jesús fue terrible. Habló con una mujer. ¿Cómo va a hablar con una mujer? Sigo primero. La mujer no valía nada en la cultura greco-romana y entre los judíos hasta Ibarino más. Y habla con una mujer samaritana. Fue el primer maestro, el único maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Aristóteles, Platón, Sócrates no tenían discípulas mujeres porque la mujer no valía nada. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania y muchas otras que inclusive le servían con sus bienes. A esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos manda a matar a estas mujeres. ¿Y el hombre dónde está? Trajeron a la mujer nomás. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Se fueron todos, quizás varios tenían problemas con la mujer. Y dijo lo siguiente, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en la casa de Simón, el fariseo, entra una mujer pecadora, y lo unge con perfume. Y Simón piensa, no dijo nada, piensa, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer es esa pecadora. Jesús lo miró y dijo, sé lo que estás pensando. Sí, porque es una mujer pecadora. No, es una mujer adoradora. No, es pecadora. No, es adoradora. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. ¿Entiende lo que estaba haciendo Jesús? Rompía todos los esquemas, desafiaba lo establecido. Fue contra el pensamiento de eso. ¿Y saben qué, amados? Nosotros en esta sociedad tenemos que hacer lo mismo. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay que conformarse a la manera de pensar, hay que cambiar las ideas, hay que producir algo nuevo. Y allí los cristianos comenzaron a producir algo nuevo. Cuando se fue Jesús a los cielos, los cristianos entraron en las diferentes áreas de Roma, incluyendo en la capital. Y en Roma había una ley que decía así: está prohibido criar a niños que nacen débiles y deformes. Si un niño nacía, por ejemplo, con síndrome de Down, o ciego, o sordo, o era débil, o tenía muchos hijos la familia, había que matarlo. También si lloraba poco al nacer, había todo un código que discernía qué niños merecían ser criados. Y esto era ley. Y los cristianos levantaron otra ley que se llamaba Didache. Y esta ley decía: no cometerás infanticidio. ¿Se da cuenta? Eran dos leyes, una contra otra. La ley de los cristianos, entre cristianos, y la ley del Imperio Romano. Así que los cristianos comenzaron a salir a los campos, porque había dos maneras de matar a los niños: ahogándolos o dejándolos en el campo para que las bestias se lo comieran. Entonces los cristianos salían al campo a recoger a estos niños. Y había un cristiano llamado Benigno. Se nota, a lo mejor viene de ahí que era muy benigno, ¿no? Y él ayudó a muchos niños, salvó la vida de muchos niños. El César de Roma lo mandó a llamar y lo condenó a muerte por el crimen de salvar la vida de niños que la ley decía que debían morir. Pero los cristianos siguieron fuertes en esto y siguieron por los años, y cuando dejaron de ser perseguidos a partir del año 311, comenzaron a levantar este sentido de que los niños no deben ser asesinados. Y en el año 374, un grupo de cristianos cambia la ley. Y la nueva ley decía que cualquiera que cometiera infanticidio, cualquiera que matara a un niño en cualquier condición, sería culpable del crimen de infanticidio. Y cualquiera que abandonara a un niño sería culpable del crimen de abandono. ¿Y sabe lo que pasó? Esa ley se extendió a todos los países del mundo hasta hoy. Y si Colombia, Kenia, Estados Unidos, Japón y todos estos hoy defienden la vida de estos niños, es porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y eso fue herencia para los cristianos. Avísenme cuando van a aplaudir para que... Bueno. Entonces, ¿qué pasó con la mujer? Los griegos consideraban que la mujer no valía nada. La mujer no era ciudadana, no podía tener bienes, el hombre la podía, los griegos y los romanos también, el hombre la podía matar sin permiso del Estado, otras veces con permiso del Estado. El hombre se podía divorciar cuando quisiera de ella. La mujer no podía elegir con quién casarse, no podía hablar en público. Bueno, algunos poetas como Homero decían: hablar es cosa de hombres. En otras palabras, mujeres, calladita, más bonita. No habla. Lisastro decía: son un conjunto de sinvergonzonería, la criatura más vil que existe en el mundo, la mujer. Pero de pronto aparece un Señor Jesús, que empieza a dignificar a la mujer. Y uno de sus apóstoles, el apóstol Pablo, dice que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y entonces en el Imperio Romano, que tenía estas leyes contra la mujer, se levanta un emperador cristiano llamado Teodosio. Y Teodosio tiene una hermana que se llamaba Pulqueria. No le aconsejo dar este nombre, ¿ya? Pero se llamaba Pulqueria. Y Teodosio y Pulqueria dicen que eran grandes adoradores, amaban al Señor. Y hicieron un código que por primera vez daba a la mujer el derecho a elegir con quién casarse. Si usted ve hoy a una cultura musulmana o hinduista,
todavía este derecho no está consagrado. Y los cristianos consagraron apenas tuvieron libertad en el siglo IV. Y en el siglo VI, los cristianos levantan las primeras escuelas para mujeres. ¿Por qué? Porque si la mujer no tenía valor, ¿por qué había que educarla? Pero ahora tiene valor. ¿Sabe por qué? Porque fue creada a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, los creó, son iguales y por lo tanto los cristianos comienzan a levantar las escuelas para mujeres. ¿Qué pasó con la esclavitud? Aristóteles decía que el esclavo era una herramienta con vida y por lo tanto no se podía trabar amistad con un esclavo. Claro, si es un martillo, no sé si alguno de ustedes tiene un amigo martillo, no. Entonces él era coherente, el esclavo era una herramienta y no se podía trabar amistad con un esclavo. Y de pronto aparece el apóstol Pablo, que dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Somos todos uno en Cristo. ¿Cuántos leyeron la carta a Filemón? Ya, léala. Es un capítulo nomás. Y trata de un esclavo llamado Onésimo y su amo era Filemón. Y entonces Pablo, que lo había conocido a Onésimo en las prisiones y se había entregado al Señor, Onésimo, ahora iba a volver a Filemón y Pablo le dice a Filemón, a Onésimo no lo trates más como un esclavo, trátalo como un amado hermano. Nada que ver con Aristóteles, ¿se da cuenta? Hay un cambio de paradigmas, un cambio de ideas. ¿Y qué hicieron los cristianos? En Roma, cuando se entregaban al Señor, empezaron a liberar a los esclavos. Algunos liberaron hasta 1.500 esclavos. Ahora entienda que los esclavos eran mercancía. Es decir, es como si alguno de nosotros se entrega al Señor y renuncia a 5 edificios. ¿Me explico? Porque los esclavos eran dinero. Por lo tanto, hacer esto era un acto de tremenda conversión y de generosidad, como la de Zaqueo. Si en algo defraudado lo debo cuadruplicado y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era una renuncia tremenda. Y uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, dijo lo siguiente: lo que tenemos que hacer es comprar esclavos, educarlos, liberarlos. Comprar, educar, liberar. Porque se sabía que un esclavo educado nunca volvía más a la esclavitud. ¿Y sabe qué pasó? Se terminó con la esclavitud. Tardó un buen tiempo, pero se terminó completamente. Pero en el siglo XVII reapareció la esclavitud. Ya no existía el Imperio Romano, pero sí existía Europa. Y los países de Europa, especialmente Inglaterra, vio que podía traer esclavos de África y comenzó el tráfico de esclavos. Y allí se levanta un cristiano comprometido. Se llamaba William Wilberforce. Él quería ser pastor evangélico, pero el Señor le abrió un área en la política. Hermanos, a ver si tengo tiempo de esto después, hay que meterse en política. ¿Ya? Wow. ¿Ya? Ahora vamos a hablar por qué, si tengo tiempo. Bueno, ¿dónde íbamos? Wilberforce, sí. Entonces William Wilberforce luchó, se metió en el Parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes, y empezó a luchar por abolir la esclavitud. Pero el Estado no tenía ninguna intención, porque si abolía la esclavitud, Inglaterra tenía que pagarle a los dueños de esclavos. Recuerden que ellos eran mercadería. Tampoco a los esclavistas les convenía, así que él tuvo mucho problema. Luchó 30 años, pero en 30 años, hermanos, algunas de nuestras luchas demorarán años, pero venceremos. Porque tenemos la verdad, venceremos. Y en el año 1833 logró que la esclavitud fuera abolida. 2 días después murió, se fue a casa. Había cumplido su misión. Y estas son sus últimas palabras que están en su diario. Gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. 20 millones era la mitad del Producto Bruto Interno, es decir, todas las entradas que Inglaterra tenía en un año.
tremenda indemnización tuvo que pagar. Ahora Inglaterra, que era el dueño del mundo, no iba a permitir que los otros países europeos siguieran con la esclavitud. Así que hizo presión por todos los países y se terminó la esclavitud de todos los países. Y eso fue porque cristianos comprometidos se levantaron y cambiaron la nación. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Los cristianos levantaron también el concepto de la vida. Los romanos tenían un concepto que si eran derrotados, fracasados, ya se suicidaban. Tenían un dicho, córtate las venas. Y se cortaban las venas y se suicidaban. Pero de pronto aparece un tal Jesús de Nazaret que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto yo soy el que la doy y el que la quito. Por eso estamos en contra del aborto, de la eutanasia, porque el hombre no debe meterse en algo que le pertenece al Señor. ¿Ya? Entonces el asunto es que se encuentra, los cristianos comienzan a hacer esto. Y se producen dos fenómenos. El primero es que los suicidios comienzan a bajar. Pero el segundo, más importante, es que en el año 395, este emperador Teodosio Cristiano termina con los juegos del Coliseo Romano, donde se mataban los gladiadores unos a otros. Esa institución había existido por 7 siglos, con miles de gladiadores muertos, pero ahora fueron suprimidos en Oriente en 395. En Oriente 395. Y en el Occidente, en el año 404, fue el hijo de este señor que se llamaba Honorio el que los terminó. Y terminaron con... Amados, vamos a tener que terminar con algunas instituciones que van en contra de los principios de Dios. Pero los cristianos crearon otra institución que daba vida. ¿Sabe cómo se llamó? Los hospitales. El primer hospital lo crea un cristiano en el año 369. Se llamaba Basilio. Eso fue en Oriente. Y en Occidente, el primer hospital, en el año 390, lo crea Fabiola. Fabiola es una mujer pagana que se entrega a Cristo con todo el corazón. Es discipulada por un padre de la iglesia que se llamaba Jerónimo y tenía mucha plata y dedica toda la plata que tenía para construir el primer hospital en Roma. Así que todos los hospitales que ustedes conocen en Colombia son tataranietos de esos 2 hospitales que se levantaron cristianos. ¿Y por qué se levantaron esos hospitales? Porque la palabra hospital viene de la palabra hospitalidad. ¿Y la hospitalidad qué es? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste beber, porque estuve enfermo y me visitaste, vinisteis a mí. ¿Se da cuenta? Este concepto no lo conocían los romanos, porque para los romanos, basados en su ideología estoica, el mundo era de los fuertes y a los débiles había que ayudarlos a morir. Por eso cuando 2 gladiadores se enfrentaban, el vencedor le ponía la espada en el cuello al vencido y preguntaba al César de Roma, ¿quiere que viva o que muera? El César le preguntaba a la gente y la gente tenía una manera de decir que viva o que muera, y el dedito siempre iba para abajo, porque al derrotado no había que perdonar la vida, había que ayudarlo a morir. Era muy excepcional perdonar la vida a un vencido, pero acá aparece el concepto de la vida, el concepto de misericordia, el concepto de los hospitales, concepto de hospitalidad, porque hospital era brindar hospitalidad a alguien que estaba en un momento de debilidad. Y luego ya en el tiempo moderno aparece una mujer. ¿Hay alguna enfermera acá? Enfermera, estudiante de enfermería, muy bien. Florence Nightingale, ¿le suena? Muy bien. Y le enseñaron en la universidad que ella es una tremenda cristiana. ¿Cómo que no? No le enseñó, pero la historia es la misma. Es más, ella escribió en su diario lo siguiente: un día el Señor me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. ¿Le enseñaron eso? No, no le enseñaron. Ese es el problema. Esa mujer fue comprometida. Mire, esta mujer, antes de ella,
los que se dedicaban a la salud, así a ayudar, hay veces eran mujeres condenadas que se los mandaba como pena alternativa a ayudar a los enfermos. Otras veces eran religiosas, muy piadosas. Pero esta mujer profesionalizó la carrera e hizo porque uno ve a la enfermera hoy, ¿no?, de vestida de blanco, que nos cuida. No, ella cambió todos los protocolos de higiene, de asepsia. Fue extraordinario. Los diarios de Inglaterra de aquel tiempo hicieron una investigación y dijeron que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, morían 42. Después de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, morían 2. Mire el cambio que ella hizo. Por eso es tremendamente reconocida, especialmente en Inglaterra, pero a nivel mundial. Y se llama la madre de las enfermeras. También se llama la mujer de la lámpara porque estuvo en Crimea, en la guerra, bueno, muchas cosas. Hubo otro cristiano que en una batalla, la batalla de Solferino, vio que los dos ejércitos que peleaban tuvieron una tregua. Y en el campo de batalla quedaban 38.000 heridos. Y él dijo, hay que ayudar a los heridos. Pero si un ejército ayudaba a sus heridos, el otro lo tiroteaba. Entonces fue muy sabio. Juntó una cantidad de mujeres y salieron al campo de batalla. Y les dio un lema, tutti fratelli. En italiano, todos son hermanos. Hay que ayudar a los heridos de ambos ejércitos. Y ese fue el inicio de la Cruz Roja Internacional, hecha por un cristiano llamado Henry Dunant. Y él se definió así se definió él. Yo soy un cristiano como los del siglo I, no como los de ahora, sino como los del siglo I. Nada más, así se definió. Tremendo. Había un niño que se clavó un punzón en su ojo izquierdo, trabajando en el taller de su papá. Y luego, este niño tuvo un virus y quedó completamente ciego. Creció, fue un gran cristiano, y antes de morir, esto fue lo que él escribió. Gracias, Señor, que me has dado el propósito en la vida de crear el sistema de lectura para ciegos. Se llamaba Luis Braille. Fueron los cristianos, Lepé, los que crearon el sistema de señas para los sordos. Fueron los cristianos los que crearon los jardines infantiles. Como se me va el tiempo, no les puedo contar toda la historia. Fueron los cristianos los que van a crear las universidades. La primera universidad en el año 1158 es creada por un cristiano, y tenía principios cristianos. ¿Ustedes vieron universidad? ¿De qué palabras vienen? De unidad y diversidad. ¿Quién es el que es uno y es diverso? La Trinidad, Dios. Universidad. Ese fue el objetivo de las universidades. La primera fue la de Bolonia, la segunda la de París. Después vino Salamanca y después vino Oxford y Cambridge. Y de Cambridge va a salir el más grande físico de todos los tiempos, un fiel cristiano que se llamaba Isaac Newton, que cambia todo el mundo conocido hasta esos momentos. ¡Qué tremendo! Y luego vienen las universidades en Estados Unidos. ¿Cuál es la universidad más conocida en Estados Unidos? Harvard. Fue levantada por un pastor evangélico que se llamaba John Harvard. Por eso le pusieron Harvard. La Universidad de Princeton fue levantada por una iglesia evangélica. La Universidad de Yale fue levantada por una iglesia evangélica. La pregunta es, ¿cómo perdimos las universidades? Siendo que eran cristianas. Es el momento de recuperarlas. Que Dios empieza a levantar hombres intelectuales, llenos del Espíritu Santo y basados en la Biblia y muy intelectuales, para recuperar las universidades para Jesús. Entonces, ¿qué son los paradigmas que tendremos que cambiar? Primero, que vamos a evangelizar no solamente las personas, hay que evangelizar las ideas. La segunda es que tendremos que tener un concepto nuevo de lo que es llamamiento. Si yo les preguntara a ustedes, no lo voy a hacer, ¿ok? ¿Cuántos tuvieron un llamamiento misionero? Como unos 4 levantarían la mano, porque lo hago en cada iglesia. Después de esta charla, espero que todos se conviertan en misioneros. ¿Ya? Porque el asunto, la palabra misionero, no está en la Biblia.
¿Qué es un misionero? Uno que tiene una misión en la vida. Por lo tanto, Colosenses 3:17 dice que todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir en nombre de alguien? En representación de alguien. Por lo tanto, no hay que, todo lo que hacemos, no solamente el ser pastor, el ser misionero, todos y todo es en el nombre de Jesús, en representación de Él. ¿Cuántos profesores, maestros hay acá? Levanten la mano. Hay unos cuantos. Renuncien y se convierten en misioneros a la educación. ¿Abogados? ¿Hay algunos abogados acá? Muy bien. Colegas, renunciemos y nos convertimos en misioneros en el área de la justicia. Dentistas, me gustan los dentistas, ¿no? Porque dice, abra la boca. Sabes que conoce de Jesús, te va a hablar y él no. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Ah, no? No. Imagínate. Misioneros profesores, misioneros abogados, misioneros ingenieros en el área de la construcción. Renuncien. Misioneros amas de casa. Si le digo renuncien, va a decir amén. Pero nuestro hogar se puede convertir en un lugar de mucha bendición, de evangelización. Cuando yo tenía 20 años, el Señor me habló y me dijo, esa chica que vive, que está en la calle, que es prostituta, llévatela a vivir contigo. Yo dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos una chica prostituta a vivir a casa? ¿Qué dice una mamá? Todos me dicen lo mismo, pero ¿sabe qué? Mi mamá dijo lo que yo creo que hay que decir. Oremos. Y ella oró y me dijo, es del Señor, tráela. Y vino y vivió con nosotros 3 días. A los 3 días nos dijo, a usted no lo soporto más. Y se fue. Pasaron 2 años. Ella volvió ya no a vivir con nosotros, tenía una pregunta. La pregunta era esta. Conocí a un muchacho que pensé que era diferente a los demás y quedé embarazada de él. Pero él dice que por mi condición tengo que abortar, que él me paga el aborto, que si no aborto él termina conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Ella fue a la única casa que la había recibido. Y entonces nosotros le hablamos del Señor. Y ella se entregó al Señor. Y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue a hablar con el muchacho, quien amablemente le dijo, estúpida, loca, idiota, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te metió esa idea loca en la cabeza? Ella dijo a la familia Rodríguez. ¿No? Así que él vino a hablar contra nosotros. ¿Quién se creen ustedes que le aconsejaron a esta chica que tenga el bebé, no saben sus condiciones? Que esto? Le hablamos a él de Cristo. Se entregó al Señor. Y fue a la familia y dijo, este bebé va a tener mamá y va a tener papá, porque me voy a casar con ella. Pero la historia no termina ahí. Les vi 45 años después. 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. Recibimos otra chica en casa y ella me escribió después de muchos años y me dijo, lo que ustedes hicieron transformó 3 generaciones. La mía, mis hijos, mis nietos. Tremendo. Un grupo de drogadictos venía a casa. Bueno, podía contarles varios, pero el asunto es, nuestro hogar tiene que convertirse también en una herramienta misionera. Todo lo que respira, alabe al Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, no le preguntemos a Dios si tenemos llamamiento misionero. No es buena pregunta. La respuesta es sí, con acento, coma, tengo llamamiento misionero. Lo que hay que preguntarle al Señor es dónde, cómo y cuándo. Porque puede ser que sea un misionero en África, pero podría ser que sea un misionero en Bogotá. Puede ser que sea un misionero como pastor, como misionera, como pastora, como, en fin, o puede ser que sea un misionero abogado. Pero tiene que tener muy claras las prioridades. Que estás ahí porque todo lo que haces de palabra o de hecho lo haces en el nombre de Jesús. Y esto tiene que ser intencional. No es automático. Yo soy abogado, entonces quiere decir que soy un misionero a la justicia. No funciona así. No es automático. Es intencional. Tenemos que decir, Señor,
yo estoy dispuesto a ser un misionero mecánico, un misionero hermano de casa, un misionero abogado, un misionero profesor, un misionero, estoy dispuesto. Y sabe, cuando uno ora así, hay un problema grande con la oración, terrible, que Dios la contesta. Terrible, tremendo. Porque cuando Él la contesta, te tienes que involucrar. Yo estaba discutiendo las leyes de aborto allí en Chile hace años atrás. Me presenté ante la comisión de diputados. Me fue mal, la verdad. Les puse todos los argumentos, pero me di cuenta que ellos ya tenían sus pactos entre partidos, no iban a cambiar de opinión. Entonces me puse en la cafetería del Congreso allá en Chile y empecé a orar. Señor, por este lado no va la cosa. Va por que estos se conviertan a Cristo. Dame un político para discipular. Y vieron, hay un problema con la oración. Dios la contesta. Y a las 2 semanas vino una persona y me dijo, Ricardo, te tengo una noticia. Él no sabía nada de mi oración. Hay una mujer jefa de gobierno de una de las ciudades más importantes de Chile que se entregó a Jesús sola en su habitación. Estaba buscando a Dios por todos lados. Se había metido en todas las ondas que podía y Dios se le reveló. Y sola se entregó a Cristo. Pero necesita alguien que la discipule. Así que, si yo había orado por eso, ¿no es cierto? Uno no puede decir, Señor, he orado, manda a otro, sino, porque por eso hay un problema con la oración. Así que yo fui, empecé a discipularle. Su esposo se entregó al Señor, que también estaba en política. Sus 2 hijos se entregaron al Señor. Los 2 estudian abogacía. Y un día ella vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló, que yo soy una corrupta. Para que a un político reconozca que es corrupto, tiene que ser Dios. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces yo le pregunté, ¿por qué tú recibes soborno? Me dijo, no recibo soborno, pero yo gobierno para los votos. Yo gobierno para el poder, no para el bien de la ciudad. Y lo que hago es manipulo situaciones. Pongo a uno contra otro, porque ella tenía mucha influencia en el partido. Nombro, quito, hago pelear unos con otros para mantener el poder. Y además sus familias no me importan nada, porque mi familia no me importaba nada. Yo iba a mi casa como a un hotel a dormir, nada más. Pero ahora conocí a Jesús y ahora mi familia me importa. Y entonces quiero hacer un cambio en esto. Y reunió a sus asesores, ¿no? Y les dijo, yo me entregué a Cristo. Todos no cristianos, masones, todos, ateos. Yo me entregué a Cristo y quiero pedirles perdón por haberlos manipulado, por haber hecho esto, por haber dividido y además por no haber respetado la prioridad de sus familias. Por lo tanto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero va a estar Dios. Imagínense hablando a toda la gente. Segundo, la familia. Y tercero, el trabajo. Varios de ellos dijeron, esta se volvió loca. Si hasta ayer era Margaret Thatcher. Y ahora está como... Pero 50 de ellos se entregaron a Cristo. Y formamos una iglesia dentro de la municipalidad. Y ahora cuando terminó el periodo, la iglesia ya ahora está fuera de allí y adivine quién es el pastor, el esposo de ella. ¿Ya? Y Dios está haciendo algo muy lindo. Entonces, vamos a tener que quitar este concepto de que misioneros son llamados allí. No, somos todos. Lo que hay que preguntarle al Señor es dónde, cómo y cuándo. La otra cosa que hay que cambiar es que si vamos a ser misioneros en diferentes áreas, la Biblia tiene que dejar de ser un libro de religión y tiene que convertirse en un libro de la vida, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Que te va a enseñar a vivir como papá, como mamá, como hijo, como padre, como profesional, como profesor, como empresario. Me olvidé de decir, ¿cuántos son empresarios acá? Renuncian y se convierten en misioneros a los negocios. Y entonces lo que va a pasar es que empezamos a hacer algo que la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué idea le da la palabra escudriñar? Estudiar, profundizar, ¿sí? Investigar. ¿Vieron? Es decir, es todo lo contrario a una lectura superficial. Es meterse de lleno. Hay que comerse las Escrituras. Hay que memorizar las Escrituras. Hay que estudiar a fondo, analizarla y todo, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Escudriñar. Entonces, los empresarios tienen que ver dónde están los principios de negocio. Balanza y pesa justa tendrás. Principio de negocio. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No te unas en yugo desigual con los infieles. Paga el salario a tiempo. No oprimas a los obreros. Ten una actitud de amabilidad, como dice la Biblia, que la sabiduría que viene de Dios es pacífica, benigna, pura, amable, que se siembra en paz. ¿Te das cuenta? Todos los principios. El que aún jurando en suyo, no por eso cambia. Te comprometiste, tienes que cumplir. No debáis nada a nadie. Ya, entonces empezamos a aplicar los principios de Dios. Y así en cada área. Pero hay que escudriñar las Escrituras. Entonces la Biblia no debe ser libro de domingo solamente, debe ser libro de todos los días. Hay que memorizarla, estudiarla y aplicarla. Señor, ¿cómo aplico esto en mi negocio? ¿Cómo aplico esto en la educación? Mire 2 de Pedro 1:5. Dice: añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, conocimiento está en tercer lugar. Yo doy seminarios para educadores y lo primero que una escuela tiene que hacer cristiana es apuntar a la fe. Es que los chicos se conviertan a Cristo. Después virtud y después conocimiento. Es decir, que no tenemos que apuntar a la excelencia académica, hay que apuntar a la excelencia integral que incluye la excelencia académica. ¿Me explico? Bueno, así. ¿Cómo sería con los políticos? Le pregunté a un político, ¿qué es política? Me dijo: juego de poderes. ¿Cómo se conquista el poder? ¿Cómo se lo mantiene y cómo evito que me lo quiten? Yo dije: por eso la política anda como anda. Porque se le interesa el poder nomás. No le interesa el bien común, ayudar a la gente. ¿Cuál es el principio bíblico de gobierno? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Bueno, y el último paradigma que vamos a tener, que está muy relacionado con los otros, es el paradigma del dualismo. Acá soy cristiano, acá soy empresario. Acá soy cristiano, acá soy político. Un líder allá, político en Suecia, me dijo: sí, es que cuando yo voy al Parlamento dejo la Biblia en mi casa. No se refiere a la Biblia física, sino dejar los principios bíblicos en la casa. Un dualismo. Nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Cosmovisión, por si alguien la quiere tomar, es por Zoom en enero, por 6 semanas. Y hablamos de ciencia, filosofía, historia, política, economía, educación, desde el punto de vista bíblico. Y vino una chica, bueno, no una chica, era una mujer bióloga molecular, profesora de la Universidad de Lima. Y ella me decía: Ricardo, yo tengo tanto dolor porque quiero dedicarme a las cosas del Señor y no puedo porque en mi universidad me consume todo el tiempo. Y de pronto ella entendió que tenía un dualismo en su vida. Y llegó a Lima y dijo así: los pastores no pueden entrar en mi universidad, pero yo ya estoy adentro. Así que puedo ser misionera acá.
y empezó a enseñar biología molecular desde una perspectiva bíblica. Todos los alumnos no cristianos, ella les enseñaba cómo se forma la célula. Y después le preguntaba, después la célula es tremendamente compleja, dígame, ¿esto pudo haber sido obra de la casualidad, la coincidencia o de un diseñador? Y dice que todos los chicos gritaban, diseño, profesora, diseño. ¿Se das cuenta? Y así los empezó a evangelizar. Y les mandaba una carta con un resumen de su clase con un versículo bíblico. Y la Universidad Atea de Lima la premió por el método de la innovación académica, porque Dios honra a los que le honran. Y si empezamos a decir, Señor, clamamos a ti, nosotros podemos ser transformación, nosotros podemos ser políticos diferentes, ¿ya? Políticos diferentes. Cuando Benigno ayudaba a los niños, ¿ya? Para que no murieran, ¿a cuántos ayudó? ¿A 10? ¿A 20? ¿A 50? Pero cuando los cristianos hicieron una acción política, cambiaron la ley y se terminó con la matanza de niños, ¿a cuántos ayudaron? Miles y millones. Y lo mismo con la esclavitud. Así que, queridos, somos llamados, pero el llamamiento no es suficiente. Hay que responder a ese llamamiento y decirle, Señor, yo estoy dispuesta a ser un misionero, a ser una misionera en el que me has colocado, en la vocación que me has dado. ¿Está bien? Oremos al Señor. Dile esto al Señor. Señor, yo voy a ser, amados, sin misioneros es una ilusión que Colombia va a ser transformado. Es un cuento, es un sueño, no va a ocurrir. Pero con hombres y mujeres comprometidos, con hombres y mujeres que dicen, este es mi llamamiento y yo voy a ejercer mi vocación, mi profesión para la gloria de Dios y voy a llevar a otros a Cristo y también voy a cambiar los paradigmas que hay en mi profesión. Voy a evangelizar no solamente a los profesores, no solamente a los educadores, también voy a evangelizar la idea misma de educación. No solamente voy a evangelizar los políticos, voy a evangelizar la idea de política, que es diferente de una perspectiva bíblica. De los negocios, voy a evangelizar la idea de negocios. Voy a levantar negocios con otros paradigmas para la gloria de Dios. Y voy a llevar a muchos a Cristo. Porque algo pasa cuando oramos. Dios contesta la oración. Presencia de Dios. Dile al Señor allí donde está, Señor, me convierto en misionero. Y algunos ya lo son. Entonces dile, reafirmo el llamamiento misionero. Lo reafirmo para tu gloria, Señor. Lo reafirmo. No quiero vivir para comer, para vivir, para trabajar, para comer, para vivir, trabajar. Quiero vivir para conocerte y hacerte a ti conocido. Presencia de Dios. Clamo a ti, Señor. Ahora, si ustedes me permiten, voy a pedirles que los que quieran hacer esto pasen al frente. Pero no un minutito. Todavía no. Por favor, no pase al frente porque otro pasa. Pase al frente si usted tiene esta decisión. Voy a ser misionero. Si necesita 3 meses para pensarlo, tómese los 3 meses. No pase. Si necesita unos minutos para pensarlo, tome. Vamos a tener un par de minutos más. Pero si tú dices, no, yo no tengo duda, yo voy a ser misionero. Ahí, ahora, no me tienen que convencer de esto. O yo ya soy un misionero en esto. Les pido que pasen aquí, pasen al frente ahora, los que quieran hacer esto. Vuelvo a decirles, no vaya a pasar si no tiene convicción profunda de esto. Presencia de Dios. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti. Clamamos a ti. Digno eres, Señor. Y ahora, mientras que estás ahí, si hay algunos que necesitan tomar tiempo para pensarlo, piénselo tranquilo, no pase, ¿ya? Le dices al Señor, Señor,
ahora comienza a decir, yo voy a ser misionero en esta área. ¿Ya? Algunos dirán, yo no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero tengo la decisión de ser misionero. Quizás el Señor te lo revele ahora o mañana o en estos días, dónde, cómo y cuándo, pero la decisión ya está. Voy a ser un misionero para tu gloria. Señor, tengo una visión, transformar Colombia para Cristo, transformar este continente, Latinoamérica, para Jesús. Y esto significa muchos misioneros. Misioneros que se levanten en todas las áreas y después se unan y oren a Dios cómo transformar Colombia para Jesús. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Aquellos que tienen definido ya esto, vamos a proclamarlo, ¿ya? Vamos a proclamarlo. Yo, así puedo proclamar. Yo voy a ser misionero y dices en el área de, y pones el área donde va a ser misionero. Dilo así. Yo voy a ser misionero en el área de la iglesia, muy importante. En el área de la familia, en el área de la salud. Dile así al Señor. ¿Ya? Muy importante lo que dice nuestra boca. Cuando Dios me habló de esto hace unos años atrás, comenzamos a levantar una red de pastores. Perdón, pastor, pero nos costó un montón por la falta de unidad. Bueno, ahora en la última reunión tuvimos 150 pastores y nuestro lema es orar, pensar y actuar. Y después de eso levantamos una red de empresarios. Orar, pensar y actuar. Y después de eso una red de educadores. Y después de eso una red de científicos. Vamos a hacer el primer congreso de ciencia de diseño inteligente 9, 10 y 11 de diciembre en Santiago de Chile. Todos científicos cristianos que aman al Señor. Después levantamos la red de prevención del suicidio y organizamos el primer congreso de suicidólogos. ¿Usted sabía la palabra? Son gente que se especializa, son psiquiatras, psicólogos especializados en eso. No era un congreso cristiano, pero lo organizamos nosotros, así que pudimos dar nuestra visión también. Y después organizamos en esta red de prevención del suicidio, la esposa del presidente nos abrió la puerta, ahora nos citó otra vez para que podamos entrar a todos los colegios. Ya entramos a muchos. Y luego levantamos la red de psicólogos. También estamos reinterpretando la psicología tradicional. ¿Hay psicólogos acá? ¿Algún psicólogo? Muy bien. Vamos a reinterpretar Lacan, Jung, Skinner, Watson, Freud, y vamos a colocarlo con Víctor Frank, la logoterapia, ¿ya? Que habla de espíritu, alma y cuerpo. Y estamos estudiando eso para crear una nueva escuela de psicología. Y también tenemos una red de familia, una red de profesionales de la salud y pronto levantaremos la red de políticos. ¿Se acuerdan mi oración? Señor, dame un político para discipular. Ahora vamos a tener varios, ¿ya? Porque Dios, hay un problema con la oración. Dios la contesta. Entonces, para los que quieran, y yo tengo unas tarjetitas acá y el pastor me pidió que les hablara de esto, vamos a tener para los profesores una escuela de educación por Zoom en enero. Empieza el 11 de enero. Y vamos a tener también una escuela de empresarios, de negocios. Esa es presencial, es en Santiago de Chile. Es del 4 al 31 de enero y tenemos lugar para que algunos empresarios vengan con familia, es decir, que puedan venir hasta con sus hijos. Y vamos a hacer un programa para los niños también. Y tenemos otro curso que es también por Zoom, que se llama Escuela de Cosmovisión Bíblica, que es cómo colocamos los principios de Dios desde una cosmovisión bíblica en política, economía, educación, arte, comunicaciones, negocios, cosas así. Hablamos también de ideología de género, hablamos, en fin, de una cantidad de cosas. Y eso es por Zoom. Y también empieza en enero. Y son 6 semanas, ¿ya? Entonces, si algunos pueden estar, se los quiero recomendar, porque muchos abogados, sociólogos, psicólogos vienen y la experiencia me cambia completamente la manera de ver. Tenemos científicos que te van a hablar de evolución y creación, astrónomos que te van a hablar de la maravilla del universo, de psicólogos, bueno, de todo. Y obviamente, como este es un módulo,
en el primer módulo de 6 semanas no vamos a marcar todas las áreas, vamos a abarcar varias de ellas y después al año subsiguiente las otras áreas van a ser otras 6 semanas. Pero los que puedan tomar este módulo, entonces al final de la reunión, entonces nos encontramos y les doy una tarjetita y ustedes me pueden escribir. Querido pastor, muchas gracias. Es un privilegio. No, espera un poquito, que este pastor es tremendo, él es tremendo referente en toda Latinoamérica, no es solamente aquí en Colombia, por la fidelidad que él ha tenido, por cómo Dios lo usó en el área de gobierno, cómo Dios lo usó en forma profética, cómo Dios lo usó como elemento de reconciliación, cómo Dios lo usó en ser sal y luz. Así que, querido pastor, es un privilegio cómo aprendo de usted. Y gracias por lo que me compartió también anoche. ¿Ya? Y termino diciendo, Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y Colombia sea para Cristo. Colombia para Cristo, Latinoamérica para Cristo. Señor, tú nos estás dando gobiernos donde podemos, Señor, tenemos posibilidades de extender el evangelio. Vamos a aprovecharlas, vamos a aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias, Dios les bendiga. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.